Buenos días, soy la licenciada Ninosca Ester, cursante del Diplomado de Intervención Psicológico, Jurídico y Forense en Niñez, Adolescencia y Género. Voy a hablarles ahora de un caso fundamental sobre un hecho de violación hacia los derechos humanos que fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un caso que ocurrió en nuestro vecino país, Perú, en donde los implicados, a las personas a las que se les vulneraron sus derechos, son dos menores de edad, uno de 17 años y otro de 14 años. Este caso ilustra la grave responsabilidad estatal por parte del Estado peruano ante la violación de dos menores, como ya lo había mencionado. Estos son Rafael Gómez Paquillauri y Emilio Moisés Gómez Paquillauri, el primero de 17 años y el segundo de 14 años. Esto ocurre en un contexto un poco preocupante, ya que es en esos años en el que el vecino país Perú estaba atravesando una etapa difícil de su gobierno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se escuchaba mucho de terroristas, de personas, de grupos armados que aterrorizaban a la población poniendo bombas y distintas cosas que los aterrorizaban. Es entonces en el que la policía peruana interceptaron a estos dos menores cuando ellos, tal vez por casualidad, se dirigían al trabajo de su madre. Es ahí en donde la policía los pilla, los arresta, los mete en la maletera de la movilidad policial y fueron llevados a un lugar llamado Pampa de los Perros. Es aquí donde ellos fueron humillados, golpeados y posteriormente a esto fueron asesinados. Fueron asesinados con disparos en el tórax y otras partes del cuerpo. Recalcar, ¿no?, de que esta detención fue sumamente ilegal porque ellos fueron arrestados sin justificar el por qué eran arrestados. Eh, Aparte que no se les avisó a su familia y no tuvieron la oportunidad de defenderse. Es así de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recalcó de que el artículo 7 fue violado en completitud. Incluso los policías montaron una escena para hacer creer de que estos dos menores de edad, Emilio Moisés y Rafael, fueron asesinados o murieron en un enfrentamiento que fue provocado por grupos terroristas, de que se enfrentaron entre ellos mismos, lo cual fue negado y es así como el Estado peruano fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la policía no le importó de que estas dos personas fueran menores de edad. Es así donde se ve claramente que uno de los derechos, de los deberes de proteger a los niños, niñas, adolescentes fue vulnerado. Parte de las reparaciones que la Corte le pidió al Estado peruano pagar van desde reparaciones materiales, inmateriales, simbólicas y garantías de no repetición. Por lo cual, en las garantías de no repetición, se debía investigar el caso para que este de acá no se vuelva a repetir. Reparaciones materiales fueron de $240.500. Este monto de dinero fue entregado a la familia, más la reparación inmaterial fue de $500.000 por el sufrimiento que la familia pasó en todo este proceso de investigación. También la simbólica, el Estado debió nombrar a un colegio del distrito del Callao con el nombre de las dos víctimas. También debe pagar una beca hasta los estudios universitarios de una de las hijas de la víctima para poder resarcir de alguna manera los daños que fueron causados. Ante la fecha de la última resolución de supervisión fue en el año 2008, donde todavía el Estado tenía pendiente una investigación para poder dar con los autores materiales e intelectuales de este caso. Este caso resuelve la prohibición absoluta de la tortura y la protección especial a los niños, ya que son las personas más vulnerables, y la obligación de luchar contra la impunidad. Es claramente un ejemplo de caso donde se producen violaciones a los derechos humanos, lo cual no debe quedar impune y se debe seguir investigando para poder llegar con los autores. Muchas gracias.